Family Guy podría considerarse como una de las mejores series de dibujos animados para adultos. La evidencia está en su humor negro, mordaz, que toca casi todos los temas, desde los más mundanos hasta los más sensibles. Cada personaje en esta serie tiene su propia personalidad distintiva y está bastante bien desarrollado a lo largo de las temporadas. Especialmente notable es el perro de la familia Griffin, Brian Griffin. Se podría decir que este es uno de los perros más interesantes, pero también más problemáticos del mundo de los dibujos animados. Hoy, vamos a descubrir todo sobre Brian, este joven perro que asiste a la universidad y le gusta escribir. ¿Qué tiene de tan atractivo? Vamos a descubrirlo. Brian Griffin nació el 5 de febrero de 1990. Es un perro de raza labrador blanco que Peter adoptó en casa. A pesar de ser un perro, Brian muestra una inteligencia propia, no menos que la de un ser humano, y posee habilidades como hablar inglés, caminar en dos patas, conducir y escribir. Brian es el personaje más humano de esta serie de dibujos animados, a pesar de ser un perro. Podemos ver que Griffin es un perro muy inteligente y perspicaz. Incluso dentro de la familia Griffin, Brian es el representante de la razón y suele ser quien mantiene la calma en las situaciones más difíciles y complicadas. Brian siempre es el primero en detectar los peligros o los problemas que se avecinan para la familia. Por eso, es una parte indispensable de la familia Griffin. A pesar de tener muchas cualidades positivas, Brian aún tiene ciertos defectos. En primer lugar, hay que mencionar su egoísmo y su arrogancia. Siempre se considera a sí mismo como una persona excelente, pero muestra poco interés en los sentimientos de los demás a su alrededor. Su arrogancia se manifiesta claramente a través de la manera en que Brian se describe a sí mismo. Siempre trata de elogiarse a sí mismo, convirtiéndose en una persona extraordinaria a los ojos de los demás. De vez en cuando, incluso vemos a Brian usar este método para convencer a las mujeres de que acepten dormir con él. A menudo vemos a Brian en bares o restaurantes. Después, él utiliza una serie de palabras cursis para seducir y tratar de llevar a la cama a las mujeres que le gustan. A veces también observamos que Brian muestra ingratitud hacia Peter cuando compra cosas. En lugar de pagar él mismo, siempre hace que Peter pague todo, pero luego trata a Peter con desprecio y lo considera un tonto. Brian nació en una granja en Austin, Texas, en una camada con 5 cachorros. El padre de Brian es un perro guardián llamado Coco y su madre es Miss Q. Todos pertenecen a un granjero, y debido a sus diferencias, Brian casi fue abandonado por sus padres. A partir de entonces, comenzaron muchos problemas psicológicos para Brian. En el episodio Road to Gold Island, Brian tuvo la oportunidad de encontrarse con su antiguo dueño. Desde entonces, también se enteró de que su madre había fallecido y se convirtió en una mesa decorativa. Brian y Stewie robaron ese cadáver, lo enterraron y organizaron un pequeño funeral. En el pasado, de alguna manera, Brian llegó a Roma y estudió en la Universidad Brown. Hasta el momento, a Brian le falta una clase más para graduarse, que es la clase de Física 101. Brian intentó inscribirse para obtener su título, pero no tuvo éxito. Luego pasó un tiempo sirviendo en el Ejército de Paz. En el episodio Peter's Progress, la prima de Cleveland, Madame Clog, vino a visitar Quahog. Después de ver a Peter, ella se dio cuenta de que Brian era el bufón en la corte del rey Stewart III, o sea, Stewie de una vida anterior. Antes de Brian, la familia Griffin ya había adoptado un perro parlante llamado Todd. Este perro falleció a los 15 años debido a una enfermedad. Después de ser adoptado por la familia Griffin, Brian comenzó a desarrollar relaciones individuales con los miembros de la familia. Primero fue con Stewie, quien podría considerarse exactamente como el único amigo cercano del pequeño Griffin. Desde afuera, a veces pueden parecer como enemigos, pero como se mencionó anteriormente, son los mejores amigos el uno del otro. En el episodio Brian and Stewie, cuando ambos quedan encerrados juntos en el sótano de un banco durante todo un día, Stewie muestra un profundo afecto por Brian. En cuanto a Peter, su relación es simplemente de amo y mascota. Peter posee a Brian y lo considera su mascota. Además, Brian es el mejor amigo y confidente de Peter, quien también le muestra cuán torpe puede ser. Especialmente en el episodio Brian in Love, se revela que Brian sufre de un descontrol emocional debido al estrés de reprimir sus sentimientos por Lois. Al darse cuenta de sus sentimientos por Lois, Brian intenta ocultarlos culpando a Stewie, pero se revela que realmente ama a la esposa de Peter. A lo largo de la serie Family Guy, Brian ha tenido múltiples relaciones con diferentes mujeres,
algunas buenas y otras bastante tóxicas. En primer lugar, está su relación con Julian, una rubia muda de Suecia, de unos 30 años y con un cuerpo atractivo. Luego está Tracy Flanagan, quien incluso quedó embarazada de Brian y ahora está criando sola a su hijo, Tyler Flanagan. Después del parto, perdió completamente el control de su vida, lo que se refleja en su apariencia en decadencia. En cuanto a Tyler Flanagan, él es un recordatorio constante del pasado y de lo mal padre que Brian realmente es. La relación más sensata de Brian quizás sea con Ellie, la perra, en el episodio Brian Death a Bitch. Además, Brian también está saliendo con muchas chicas humanas. Después de ver esta película, muchos hombres se preguntarán por qué no son tan buenos como un perro. Brian en general es un tipo perezoso y suele criticar a Peter. Sin embargo, de vez en cuando lo vemos hacer algo útil. En concreto, Brian se considera a sí mismo como un novelista. Vende libros en línea y su principal producto son los libros que escribe Brian. Sin embargo, debido a su naturaleza procrastinadora, la mayoría de las obras de Brian son bastante malas y no se pueden vender. Además, también se le ha visto como taxista, a veces como locutor, soldado en el ejército estadounidense, policía o director de películas para adultos, entre otras cosas. En general, Brian aunque es bastante perezoso, de vez en cuando acepta trabajar. Y es verdad, tienes que trabajar para tener algo con que regañar a Peter. No es así. En las 20 temporadas de la serie, hemos visto varias veces a Brian morir. La primera vez fue en el episodio Stewie Be Good, cuando Stewie viajó en el tiempo al futuro y encontró a Brian muerto en el cielo. Allí, Brian estaba bebiendo con varias figuras históricas, como Vincent Van Gogh, Kurt Cobain y Ernest Hemingway. En ese momento, Brian admitió avergonzado que murió al comer chocolate de la basura. Otra vez fue en Back to the Pilot, cuando Brian y Stewie viajaron al primer episodio de Family Guy. En ese momento, varias versiones alternativas de ellos mismos también viajaron allí desde líneas de tiempo diferentes. Una versión futura de Brian mató al Brian del pasado, lo que lo asustó, temiendo que pudiera afectar su propia existencia. Sin embargo, Stewie aseguró a Brian que la línea de tiempo no funciona de la manera en que él piensa. Especialmente notable es que en el episodio Life of Brian, él fue atropellado por un automóvil justo después de que Stewie destruyera la máquina del tiempo. Esto causó la muerte real de Brian. Unos meses más tarde, la familia Griffin reemplazó a Brian con otro perro llamado Vinny. Vinny sustituyó a Brian en los episodios hasta el episodio Christmas Guide. Stewie accidentalmente tiene éxito al regresar al pasado y salvar a Brian, revirtiendo todos los eventos posteriores a la muerte de Brian. En el episodio Nanny Costs, la familia Griffin tiene una niñera llamada Natalia. Resulta que ella es en realidad una espía rusa. Más tarde, ella dispara y mata a Brian. En ese momento, Vinny aparece y dice que ha regresado con la familia Griffin. Y se le ve en el episodio Great Old Stewie en 2070. Stewie, ahora mayor, decide poner una bomba para hacer explotar la casa de la familia Griffin, matando a todos los que están dentro, incluido Brian. La razón de esta acción proviene de Stewie no querer que nadie compita por su gerencia o dinero, y Brian es el último en morir. Antes de morir, Brian le suplicó a Stewie que lo dejara vivir, ya que él era el único en la casa que no estaba obsesionado con el dinero de Stewie. Sin embargo, Stewie respondió que la única pastilla de resurrección había explotado en la casa, y la muerte de Brian en ese momento no le importaba en absoluto a Stewie. En general, se puede ver que Brian ha muerto varias veces en el impactante mundo de la caricatura. La mayoría de sus razones provienen de Stewie, a veces no, pero cada vez lleva consigo un matiz propio y nos muestra otro aspecto bastante interesante del papel de Brian en este dibujo animado. Así que acabamos de explorar juntos a Brian, el perro desastroso pero también el más inteligente del mundo de los dibujos animados. ¿Hay algún aspecto interesante de Brian que no hayamos mencionado según ustedes? Háganos saber en los comentarios a continuación. Y gracias a todos por ver el video hasta el final hoy.